Bienvenido. En la clase anterior estuvimos introduciendo toda la parte de Ajax en jQuery. Para ello lo que hicimos fue interceptar un envío a través de un formulario y enviarlo con el método load de jQuery para que gracias a esto la página no fuese recargada y mostrase la información sin cambiar de página o, como hemos dicho, volviendo a ser recargada. El problema que teníamos es que no habíamos podido enviar las variables. Para ello, decíamos que tenemos que utilizar los métodos de get y post de Ajax a través de jQuery. Vamos a poder comprobar que es muy sencillo. Estoy trabajando directamente en mi servidor local MAMP y he eliminado todo el código de motor.js para poder repasar todo el proceso. Vamos a utilizar exactamente el mismo código que habíamos utilizado PHP y vamos a mantener también exactamente el mismo formulario que teníamos. Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre, es tomar el documento y cuando está preparado, cargamos una función. Dicha función lo que va a realizar es interceptar cuando es pulsado el botón con el ID enviar. Pues tomamos el botón cuyo ID es enviar, lo interceptamos y cuando se hace clic en él vamos a cambiarle su funcionalidad y en lugar de hacer un submit lo que vamos a hacer es ejecutar la función envío Ajax. La función envío Ajax lo que va a realizar es el envío del formulario, pero en lugar a través del método tradicional, a través de Ajax. Y en lugar de utilizar load, que es lo que utilizamos en el vídeo anterior, vamos a utilizar los métodos de get y de post. ¿Cómo lo utilizamos en jQuery? Muy sencillo, con $.post. Así de sencillo. Si queremos utilizar get, pues $.get. Los dos métodos son exactamente iguales, tan solo va a cambiar ese get o ese post. Lo único, muy importante, tened en cuenta que el servidor, en este caso nuestro código PHP, esté recibiendo las variables en el mismo formato de envío, ya sea en post o en get, para que no haya problemas. Bien, ¿y qué tiene que contener mi método post? Muy sencillo, simplemente tres valores muy fáciles de entender. Lo primero que vamos a indicarle es la URL a donde tiene que enviarlo, que sería envío.php. Lo segundo sería los valores que queremos enviarle. Si son varios, pues tenemos que hacerlo entre llaves. Por ejemplo, esos me los voy a inventar, no solo del formulario, porque quiero que veamos ahora una cosa. Por ejemplo, podría decirle edad, indicarle que 18, nombre, enviarlo y decir que, pues, el que sea, y así enviarle todas las variables entre estas llaves. Y una vez enviadas, el tercer valor que tendríamos que colocar sería la función que va a recoger todos los datos que nos va a enviar el servidor. Recordamos que los datos que nos envía el servidor, si es en PHP, la información que nos va a devolver la va a hacer a través de la echo. Entonces, nosotros ponemos, por ejemplo, una función que va a ser recibir datos. Perfecto, así de sencillo. Colocamos nuestro return false para que no cargue la página, no se salga de la página y ya la tenemos construido. Aquí lo que he puesto son valores que me he inventado. Podría haber colocado directamente interceptar el nombre del formulario para enviarlo, pero no lo he hecho porque quiero aprovechar también para enseñar un nuevo método que es el serialize. Este lo que me va a permitir es, en lugar de tener que picar uno a uno todos los valores que tiene mi formulario, va a permitir enviar absolutamente toda la información que contiene mi formulario sin necesidad de tener que especificar uno a uno los campos. Quizás en este ejemplo no es muy evidente porque tan solo tenemos un único campo, pero si tenemos un formulario más extenso donde hay que incluir pues nombre, contraseña, email y otros datos,
pues sí que puede ser algo tedioso tener que construir todos los datos que hay que enviar. Entonces, esto, como decíamos, podemos hacerlo de una forma mucho más sencilla. Lo único que hay que hacer es indicar nuestro formulario y aplicarle serialize. Nuestro formulario tiene el ID mi formulario, por lo cual va a ser muy sencillo identificarlo a través de un selector de jQuery. Hemos dicho que es mi formulario. Aquí lo tenemos. Y le indicamos serialice. Serialize lo que hace es tomar todos los datos del selector que le estoy indicando, que en este caso es mi formulario, y prepararlos para el envío por post. Fijaos qué instrucción tan sencilla. Hemos colocado en jQuery una instrucción que es $post y lo único que me va a pedir va a ser, oye, dime a dónde voy, qué información entrego y qué quieres que haga cuando la información haya sido entregada. Nos queda indicar qué hacer cuando la información ha sido entregada, es decir, la función recibir datos. La función recibir datos va a coger un parámetro, vamos a darle el nombre que queramos, por ejemplo datos, que va a ser el eco que nos va a devolver el servidor. Y con él podemos hacer lo que queramos. Una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, sería escribirlo en la etiqueta P que teníamos anteriormente. En la etiqueta P la tomamos con el selector, propiedad text, le colocamos los datos que hemos recibido. Vamos a guardar, nos aseguramos de que todo está guardado y comprobamos en nuestro servidor. Localhost, vamos a escribir un nombre, ahora por ejemplo Antonio. Le damos a enviar y fijaos cómo nos indica hola Antonio y hemos hecho este proceso sin necesidad de cargar el PHP, sin necesidad de poder enviar sin variables, es decir, nos ha quedado perfecto. Si no tuviésemos nuestro código jQuery, guardamos, pues el resultado sería este. Vamos a abandonar la página en la que estamos para llegar a una página en la que nos muestra la información. Sin embargo, con nuestro código jQuery estamos a través de Ajax interactuando con el servidor y esta interacción la estamos haciendo sin necesidad de recargar la página en la que estamos. Fijaos qué maravilla. Bien, ya solo nos queda un único método. El único método que nos queda por ver es el Ajax. Este no es más que una extensión de los propios métodos get y post que acabamos de ver. La diferencia es que nos va a permitir enviar muchos más datos, no solo la versión reducida de estos que hacemos con el método post. Bien, vamos a hacerlo, es muy sencillo. En lugar de hacer $post, vamos a hacer $.ajax. Y vamos a indicar qué es lo que vamos a enviar. Abrimos llaves y vamos a enviar. Lo primero que podemos enviar con Ajax es
el tipo de conexión, si queremos que sea una conexión asíncrona o no. Esto es async. Y podemos decirle, por ejemplo, que sí, que sea una conexión asíncrona. Lo segundo que vamos a poder indicarle va a ser el tipo, que podemos decirle que sea post o get. Vamos a poder especificarle también el tipo de datos que le estamos enviando. Todo esto, como veis, incluye ya informaciones más complejas para aquellos que les interese. Por ejemplo, el tipo de datos pues va a ser un tipo de datos HTML el que estamos enviando. Vamos a poder decirle el tipo de contenido de los datos, que en este caso pues sería, por ejemplo, una aplicación barra x www formulario URL encoded. ¿Qué más? Vamos a indicarle también la URL a donde queremos enviar todo el código, envío.php. También vamos a poder indicar los datos que queremos enviar mediante data. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, pues mi var, por ejemplo, mi variable, igual, voy a hacerlo para que podáis ver el formato, y aquí anexaría la variable que estoy adjuntando, que podría ser llamada, por ejemplo, mi var, tendríamos que tener declarada. Y luego ya por último nos quedaría indicar que antes de enviarlo vamos a ejecutar una función, por ejemplo la función inicio envío, y cuando ya haya sido enviado y haya ocurrido todo con normalidad, es decir, en caso de éxito, success, vamos a ejecutar otra función, por ejemplo, fin envío. Lo último que nos quedaría es pedir que, en caso de que el tiempo supere pues los 4000 milisegundos, lo que serían 4 segundos, y no hemos tenido respuesta, por ejemplo, pues ejecutaríamos el error, que sería la función que podríamos denominar, pues, por ejemplo, hubo problemas, que sería una función a ejecutar cuando ocurre esto. Bien, desglosamos toda la información que podemos enviar con esta función. Como veis, es exactamente igual que la función post y que la función get, solo que además de poder enviar la información más básica, me permite configurar todo el envío completo por si hay algún dato de interés que me interesa especificar. Una cosa muy buena que tiene la función de Ajax es que no tengo por qué especificarlo todo. Puedo especificar tan solo los datos que me interesan. De este modo, si me interesa especificar si el envío es síncrono o asíncrono, lo coloco, si no, pues directamente no lo digo. Como hemos visto, podemos establecer el tipo de envío, si es asíncrono o no, el tipo de datos que estamos enviando, el contenido, el tipo de contenido, la URL a la que estamos enviándolo, los datos que vamos a enviar, la función que se ejecuta mientras se envía, es decir, justo antes de iniciar el envío, la función que se ejecuta cuando el envío ha sido completado, y podemos ponerle un máximo de tiempo para que se ejecute la operación, y en caso de que no se ejecute en ese tiempo, ejecutar una función de error. Aquí también podemos utilizar nuestro serialize para enviar los datos. Por lo cual, si os fijáis, si tomamos la información que nos puede interesar, por ejemplo, podríamos decir el tipo post, la URL de envío, data, pues utilizaríamos mi formulario.serialize para enviarlo,
before send, success y función de error. De tal forma que acabaríamos obteniendo una función ampliada sobre getPost. Perfecto. Con esto terminamos de ver las diferentes funciones AJAX que podemos utilizar en jQuery, que como veis son muy interesantes. Muy interesantes porque nos van a permitir recargar nuestra página, nos van a permitir volcar información en nuestra página sin recargarla. Lo que nos va a facilitar muchísimo todas las operaciones que queramos realizar. Con esta clase cerramos el bloque de AJAX dentro del módulo jQuery. Un saludo.